encuentras estos músculos. Hay un músculo que tiene la forma como si se abriera así en una letra V. Este músculo, esplenio, esplenio, como se dan cuenta, son músculos que se abren así, son divergentes hacia arriba, de abajo hacia arriba son divergentes. Esplenio de la cabeza. Y si levantas, encuentras este músculo que se llama semiespinoso de la cabeza. Estos músculos están por debajo del trapecio. Si levantas tú estos músculos, ya estás en la parte profunda. En la parte profunda estamos observando los músculos del triángulo suboccipital. ¿Cuáles son? Recto posterior menor de la cabeza, recto posterior mayor de la cabeza, oblicuo superior de la cabeza y oblicuo inferior de la cabeza. 4 músculos que están formando el triángulo suboccipital. Bueno, en realidad el triángulo es el recto posterior mayor, el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Pero con el recto posterior menor, estos músculos son músculos suboccipitales, ¿no? Y este triángulo, ¿qué cosa tiene? Elementos dentro del triángulo. Tiene en primer lugar una arteria y un nervio. La arteria está acá pintada de color rojo y tiene una dirección horizontal. Esta se llama arteria vertebral. Si ustedes se acuerdan, la arteria vertebral derecha e izquierda se juntaban para formar la arteria basilar, ¿no?, que ingresaba dentro del hueso occipital. Y el otro elemento es este nervio. Acá hay un nervio que es rama posterior de C1. Este se llama el nervio suboccipital. Rama posterior de C1. ¿Qué inerva? Inerva a los 4 músculos del triángulo: al recto posterior menor, al recto posterior mayor, al oblicuo superior y al oblicuo inferior. Debajo del triángulo, debajo, es decir, debajo del oblicuo inferior, aparece este nervio. Este nervio es el nervio occipital mayor o nervio de Arnold. Este nervio, rama posterior de C2, aparece por debajo del músculo oblicuo inferior. Cuando aparece este nervio, perfora a los músculos que hemos estado hablando: al semiespinoso de la cabeza, al esplenio de la cabeza, perfora el trapecio y asciende para inervar la parte posterior de la cabeza. Sensitivamente inerva la parte posterior de la cabeza y se llama nervio occipital mayor, o nervio de Arnold. Este que está en el... Entonces, esto es lo que tenemos que ver de nuca, ¿ya? Esto es lo que vamos a ver de nuca, bueno, el central. Son elementos que están dentro del cráneo. Y en el cráneo, todo lo que está acá dentro se llama encéfalo. Y lo que está dentro de la columna vertebral es la médula espinal. Tanto el encéfalo como la médula espinal se llama sistema nervioso central. Están en la parte media del cuerpo. Veamos. El que tengo acá se llama tronco encefálico. Tronco encefálico es parte del encéfalo, es parte de lo que tenemos acá nosotros dentro de nuestro sistema nervioso central. Está formado por mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Y este tronco encefálico lo coloco, ¿por qué? Porque a continuación del tronco encefálico es que sigue la médula espinal. Es decir, la médula es una continuación de este tronco encefálico. Y justamente cuando se habla de médula espinal, se dice que su límite superior es la decusación de las pirámides. ¿Qué cosa es la decusación de las pirámides? Observemos acá. Este bulbo raquídeo tiene estas elevaciones que estoy señalando con alfiler blanco. Estas elevaciones que señalo con alfileres blanco y blanco despintado se llaman las pirámides. Las pirámides, una a la derecha y una a la izquierda.
En estas pirámides están viajando fibras que vienen desde la corteza cerebral, que se encarga de controlar a los músculos voluntarios. Yo ahorita estoy moviendo músculos de mi mano justamente porque hay fibras que viajan de la corteza, pasan por las pirámides y van hacia mis músculos de mis manos. Entonces se llama la vía piramidal, según eso. Pero ¿qué pasa con esta vía piramidal? Existe una derecha y existe una izquierda. En algún momento, a este nivel, esta que viene por el lado derecho cambia y se va hacia el lado izquierdo. Y la que está por el lado izquierdo cambia y se va hacia el lado derecho. Ese lugar o ese hecho de que cambien de dirección se llama la decusación de las pirámides. Por lo tanto, el inicio de la médula espinal se produce en la decusación de las pirámides. ¿A qué nivel aproximadamente ocurre? Más o menos a nivel del agujero occipital o agujero magno. Mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo, decusación de las pirámides, inicio de la médula espinal. ¿Dónde termina la médula espinal? Termina en esta especie de estrechamiento que se llama el cono medular. ¿Y este cono medular a qué nivel se encuentra? Se encuentra a nivel de L1, L2. Significa que la médula espinal no ocupa toda la columna vertebral. La médula espinal empieza en la deposición de las pirámides y termina L1, L2, 5, 4, 3, 2. A este nivel termina. Hasta acá nomás en la médula espinal. Uno se preguntará, ¿y qué cosa hay debajo? La respuesta es esta. Debajo que encontramos la famosa cola de caballo. Vamos a ver acá. Mira, esta es la médula espinal, de forma cilíndrica, médula espinal. Y si ves la parte más inferior, vas a ver que se estrecha en una formación que algunos profesores le llamaban, me acuerdo cuando yo estaba de alumno, decían que tiene la forma de una punta de lápiz. Y efectivamente te das cuenta que al final la médula espinal se está estrechando y pareciera la punta de un lápiz. Hasta acá nomás. Esta que parece una punta de lápiz se llama cono medular. Por lo tanto, si te das cuenta acá dice cono medular y acá dice L1, L2. Pero te das cuenta que del cono medular sale una prolongación. Esta prolongación se llama filum terminal. Y este filum terminal se une al coxis. Este filum terminal es parte de lo que cubre a la médula espinal. Y la médula espinal está cubierta por tres envolturas que se llaman las meninges. ¿Las meninges cuáles son? Las meninges son tres, de exterior a interior, de externo a interno. La más externa es la dura madre, la que sigue es la aracnoides y la que está pegada a la médula es la pía madre. ¿No? Entonces, ¿qué cosa es el filum terminal? Es una prolongación de la pía madre. La pía madre se extiende y esta pía madre se une al coxis. Por lo tanto, si tú dices que la médula espinal ocupa solamente hasta L1 y L2, te preguntarás cómo es que se mantiene en su posición dentro de la columna vertebral. La posición será, en primer lugar, por arriba, porque continúa con el tronco encefálico. Por abajo, ¿cómo se mantiene la médula? Por el filum terminal. Hacia los costados, ¿cómo se mantiene? Esta pía madre tiene prolongaciones triangulares que se llaman ligamentos dentados. Ligamentos dentados. Y además, la médula espinal, sabemos que ella tiene prolongaciones laterales. Estas prolongaciones laterales se llaman los nervios
nervios raquídeos salen de la médula espinal. Y estos están por acá, miren. Vamos a observar esta muestra de médula. Miren, esta cubierta externa se llama dura madre. Y estos que ven acá, estos son los nervios raquídeos, miren. Estos son los nervios raquídeos, que son 31 pares. ¿Qué cosa han hecho acá? Han cortado la dura madre, que es esta envoltura externa, la han separado la dura madre, y en el interior que estoy viendo a la médula espinal. La aracnoides, que es la segunda capa, cuando retiran la médula espinal se desaparece, se destroza, pero lo que queda pegado a la médula en sí, esto se llama pía madre. Mira, cuando yo levanto esta capa más profunda que está pegada a la médula, esta capa se llama pía madre. Mira, acá está. Mira cómo lo levanto, le pongo el alfiler y esa es la pía madre. Y lo que veo acá a los costados emergiendo son los nervios raquídeos, ¿no? Están los nervios raquídeos que son 31 pares. Acá los estamos observando, ¿ves? Nervios raquídeos. Ahora, estos nervios raquídeos, ¿qué cosas son en sí? Veamos por acá. Los nervios raquídeos se forman de la siguiente manera. Algo que tienen que saber ustedes a partir de ahora es cuando vemos cortes de médula, la médula, vamos a ver que en la parte anterior tiene una hendidura, se llama fisura media anterior, y en la parte posterior no tiene una hendidura, tiene un surco. Por lo tanto, en este corte, esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Si me han entendido, esta parte que será en la médula. ¿Y esta parte? Un surco posterior. Anterior y posterior. ¿Por qué? Porque acá veo la hendidura media anterior. En mi dibujo, nota la hendidura media anterior. Por la verdadera también, pero si ves una médula sola, por ejemplo, este corte, ¿cuál será anterior y cuál será posterior? El de abajo anterior. Anterior y posterior. ¿Por qué? Porque está la hendidura. ¿Qué estamos observando? La fisura media anterior, y estos se llaman surcos colaterales. Surcos colaterales anteriores y por atrás surcos colaterales posteriores. ¿Qué vemos de estos surcos? Que se originan, ¿qué cosas? Se originan las llamadas raíz anterior y raíz posterior. La raíz posterior, como pueden observar, tiene acá un ganglio. Tiene un ganglio, esta raíz posterior. La raíz anterior y la raíz posterior se juntan y la unión está formando el nervio raquídeo. La unión de las dos raíces le forma el nervio raquídeo, que se está dividiendo en dos, mira. Se está dividiendo en una rama anterior y en una rama posterior. Mira esta imagen. Raíz anterior, raíz posterior con su ganglio. Se juntan las dos raíces y le forman un nervio raquídeo, que se divide en una rama anterior y en una rama posterior. Por eso seguramente, cuando tú te acuerdas de plexo braquial, te decía, plexo braquial se origina de las ramas anteriores de C5 a T1. Decían ramas anteriores de C5 a T1. Esa es la explicación, ¿no? Ahora, un nervio raquídeo, que son 31 pares, transporta información de dos tipos. Transporta información sensitiva y transporta información motora, ¿no? Si digo sensitivo y motor, ¿qué cosa es eso? ¿Qué es sensitivo y qué es motor? ¿A qué se refiere? Mixto. ¿Pro? Mixto. Ya, pero ¿qué es sensitivo? Estímulos, ¿qué estímulos? Dolor. Tacto, calor, frío, color correcto, ¿qué más? Dolor, ¿no? Dolor, claro. Y digo motor,
¿Qué es motor? Movimiento, músculos, correcto. Acá el ejemplo que le dije a sus compañeros en la mañana, ¿no? El nervio mediano. El nervio mediano es sensitivo. ¿Qué parte de la mano el nervio mediano? ¿Cuál? ¿Esta o esta? ¿Esta? ¿O esta? ¿Cuál? Esta de acá, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, me hinco acá, me duele el mediano. Si me pongo algo caliente, siento caliente, el mediano, ¿no? Sensitivo. Y si digo motor, ¿cuál es la parte motor del mediano? ¿Qué músculos del antebrazo y nervio mediano? Dime uno nomás, del antebrazo. ¿Cuál? El pronador. ¿Cuál pronador? Redondo. Pronador redondo, por ejemplo. Pronador redondo, mediano. ¿Cuál otro? Pronador cuadrado. ¿Cuál otro? Flexor largo del pulgar, por ejemplo. Flexor superficial de los dedos. Inervado por el mediano. Entonces, este mediano es mixto, porque tiene sensitivo y tiene motor. Entonces la pregunta es, ya, pero si existe una raíz anterior y una posterior, la pregunta es qué tipo de información llevan esas raíces. La información sensitiva ingresa por la raíz posterior, asciende por la raíz posterior. Por ejemplo, digamos que a ella, tu compañera, asciende hacia la corteza. La información motora desciende a la médula y ¿por dónde pasa? Por la raíz anterior. Por la raíz anterior. Raíz posterior sensitiva, raíz anterior motora. Raíz anterior motora. Por lo tanto, el nervio es mixto, es sensitivo y es motor. ¿Ya? Entonces, resumiendo, nervio espinal, inicio de cruzación de las pirámides, fin cono medular. Forma de fijación, arriba por su continuidad con el tronco encefálico como el bulbo raquídeo. Abajo, el filo terminal. A los costados, la salida de los nervios raquídeos y los ligamentos dentados. Y además, si te das cuenta en el dibujo, la médula no es homogénea, tiene dos partes más anchas. Estas partes más anchas se llaman intumescencias. Intumescencia cervical, intumescencia lumbar. ¿Por qué existen las intumescencias? ¿Qué dice acá? ¿Qué es esto? Ramas anteriores. ¿Qué dice 5, C6, C7, C71? Plexo, ¿qué plexo? Braquial. Plexo braquial. Si ves L1, L2, L3, L4, L5, ¿qué es? Plexo lumbar. Lumbar. ¿Por qué está ensanchado acá y acá? Porque ahí salen los plexos. Plexo braquial y plexo lumbar. Se llaman las intubaciones. Y al costado de este filo terminal, veo que los nervios inferiores están al costado justamente de este filo terminal. ¿Cómo le llaman a esta formación? Caudequina. ¿Qué significa caudequina? Es latín, ¿no? Cola de caballo. Mira acá. Yo te dije, termina acá la médula espinal en esto que parece punta de lápiz. Debajo sale esto que se llama el filum terminal. Al costado del filum terminal, ¿qué encuentras? ¿Encuentras esto qué es? ¿Cómo se llama esto? Cola de caballo. La cola de caballo o caudequina. ¿Qué son la cola de caballo o caudequina? Son nervios, los inferiores. En cambio, el filum terminal es vía madre. Esto no transporta información nerviosa, esto fija la médula en la parte inferior. ¿Y por qué se forma la caudequina? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe por qué se forma la caudequina? Nacemos y empezamos a crecer. Cuando empezamos a crecer, nuestro cuerpo aumenta su tamaño, nuestro cuerpo también crece junto con el tronco
Y acá siguen los nervios activos. Pero ¿qué pasa a partir de los 5 años aproximadamente? 5 años de edad. La médula detiene su crecimiento. La médula no crece. El que sigue creciendo es el cuerpo. El cuerpo sigue aumentando su volumen, el tronco también sigue aumentando su volumen, y en ese crecimiento, estos nervios que están en la parte inferior comienzan a ser traccionados hacia abajo. Y como son traccionados hacia abajo, ¿qué cosa hacen? Forman la mola de caballo. Esta es la explicación para la formación de la mola de caballo. Ya crecemos y crecemos. El posterior. En el anterior que encuentro, ¿esto qué es? Hendidura. Fisura. Fisura. Fisura media anterior. ¿Este cómo se llama? Surco medio posterior, ¿no? En la parte interna, cuando hago corte de médula, observo que la sustancia gris está distribuida de esta manera. La sustancia gris está distribuida de esta manera. En astas posteriores. Y en el centro se llama surco medio central. Y como te das cuenta, las astas anteriores son más gruesas que las posteriores. Y lo que está alrededor, esto se llama sustancia blanca. Pregunto, ¿por qué la sustancia es gris y por qué la sustancia es blanca? ¿Quién lo sabe? ¿Lo han leído? ¿Lo han escuchado? La respuesta está acá. ¿Qué he dibujado acá? ¿Qué es esto? Neurona. ¿Qué es esto? Neurona. Una neurona. ¿Esta parte de la neurona cómo se llama? Soma. Cuerpo soma. ¿Esta parte cómo se llama? Axón. Axón. ¿Y esto se llama? Botones sinápticos, ¿no? Terminales sinápticos con botones sinápticos. En el cuerpo encontramos estas prolongaciones. ¿Cómo se llaman estas prolongaciones? ¿Cómo? Dendritas. Y la neurona, como cualquier célula, tiene núcleo y tiene organelas. Una de esas organelas se llama retículo endoplasmático rugoso. Y ese retículo endoplasmático rugoso tiene unos cuerpos que son los que están viendo acá, los cuerpos de níquel. Y esos cuerpos de níquel le dan el color grisáceo ¿a quién? Al cuerpo neuronal. El cuerpo neuronal tiene un color grisáceo. Por lo tanto, ¿qué cosa digo yo? Digo que en la sustancia gris encuentro ¿qué cosa? ¿Qué es esto? Somas o cuerpos neuronales. ¿Y esto cómo se llama? Axón. Axón. ¿Y qué cosa envuelve el axón? La vaina de mielina. ¿Qué coloración tiene la vaina de mielina? Coloración blanca. Por eso que de los cuerpos neuronales salen las prolongaciones que son los axones, y estos ¿dónde están? Están en la sustancia blanca. ¿Qué color tiene la sustancia blanca? Blanca, ¿por qué? Porque tiene vaina de mielina. ¿Pero solamente hay vaina de mielina? No. También encontramos a las células de la neuroglía o neuroglia. ¿Qué células de la neuroglia se encuentran? Dígame nombres. ¿Ah? Nombres. Oligodendrocitos. ¿Más? Oligodendrocitos. Oligodendrocitos. Otro. Astrocitos. Otro. Microglia. Células del epéndilo, ¿no? Células del epéndilo. Células de Schwann también hay. Parece que el sistema nervioso periférico. Entonces, esta es la explicación por qué la sustancia gris y por qué la sustancia blanca. ¿Y la sustancia blanca cómo le llaman? Le llaman cordones. Mira.
cordón anterior, cordón lateral y cordón posterior. Esa es la sustancia blanca. ¿Ves? Esta es la médula espinal. Y este es un núcleo, perdón, es un ganglio. Mira lo que te voy a explicar ahora. Nuevamente, sustancia gris, sustancia blanca. Pero en la corteza es al revés. Si yo hago acá un corte de la corteza y ese corte lo observo, la posición cambia. La gris es periférica, la blanca es interna. ¿Por qué será la gris en la periferia? ¿Por qué es gris? Por lo mismo. ¿Qué encuentro acá entonces? Somas neuronales. ¿Y qué encuentro en la blanca? ¿Qué encuentro? Axones. Y además también encuentro neuronia. En la blanca también encuentro neuronia o neuronía. ¿Ya? Pero en la blanca del hemisferio cerebral encuentro también acúmulo de sustancia gris que se llaman núcleos. Estos son núcleos. También son sustancia gris. Por lo tanto, si es sustancia gris, ¿qué encontraré acá adentro? Somas neuronales. Ganglios. Sustancia gris. ¿Qué encontraré en estos ganglios? También cuerpos neuronales. También el mismo concepto. Te puede preguntar entonces cuál es la diferencia entre núcleo y ganglio. Núcleo, acúmulo de cuerpos neuronales en el sistema nervioso central. Ganglio, acúmulo de cuerpos neuronales, sistema nervioso periférico. Esa es la diferencia. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Puedo borrar? ¿Borro? Sí.